Sí. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches en cualquier parte del mundo que se encuentren. Bienvenidos una vez más a esta su iglesia, Equipando al Cristiano. Queremos agradecer a todas aquellas personas que estuvieron orando por nosotros y por este ministerio. Se llevó a cabo la junta para decidir si Equipando al Cristiano encontraba casa aquí, en Hope Church en Westminster, y con gusto les informamos que esta es nuestra casa por el próximo año, ¿verdad, pastor? Sí, próximo, ya. Por un año vamos a estar aquí en esta que es la sede de Equipando al Cristiano, en la iglesia Hope Church de Westminster. Aquí abajo aparecerá la dirección, el teléfonos. Todavía, hermanos, no podemos abrir las puertas al público porque hay que acomodar algunas cosas. Sin embargo, este domingo, este programa lo van a ver ustedes este domingo, que es el Día del Padre. Y qué mayor Padre tenemos nosotros que nuestro Señor Celestial. Así que algunos versículos bíblicos que les quiero dar el día de hoy, hermanos, es Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. También está Proverbios 3:12. Son muy parecidos estos versículos, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Capítulo 4, versículo 1 y el 3. Oíd, hijos, la instrucción de un padre y prestad atención para que ganéis entendimiento. Y el versículo 3 del capítulo 4 dice, también yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre. Hermanos, tenemos un Padre Celestial, un Padre grande, un ser divino, un ser único, que nos ama de tal manera que cuando cometemos errores tenemos que ser reprendidos. La palabra nos enseña, hermanos, que el Señor reprende a aquel quien ama, a quien ama. Si usted, hermano, es cristiano y el Señor no le reprende, creo que es momento de analizar su vida cristiana. Porque al quien ama, el Señor reprende. Pero si usted no es reprendido, hermano, por ninguna causa, creo que tenemos un problema serio. Todos fallamos, todos somos pecadores, no hay quien sea justo porque la palabra dice que no hay justo ni aun uno. De manera que para dar la gloria y la honra a nuestro Señor y a nuestro Padre, en este Día del Padre, creo que tenemos que celebrarlo de manera correcta, hermanos. Yo, en lo personal, me voy a echar un cevichito muy rico, espero, porque eso es lo que me prometieron para el Día del Padre. Sin embargo, creo que una alabanza, una oración, hay que levantar al Padre en este día especial. El tema del día de hoy lo dará Pastor Celso Caballero con ustedes, nuestro pastor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar la predica de esta mañana. No sin antes levantar el volumen, porque parece que no se oye, ¿verdad, hermano? ¿O sí se oye? ¿Muy poco? ¿Sí se oye? Sí se oye, creo yo, dicen, pero... Ok, entonces... Sí. Sí se oye. Ok. Ok, vamos a comenzar la prédica, la enseñanza de esta mañana. Como decía el hermano, ya nos abrieron la puerta después de una pequeña reunión que hubo el domingo y ya aseguraron por un año de que tenemos puerta abierta. Estábamos en ella, estábamos ocupando el recinto, pero estábamos esperando la decisión final. Y la decisión final declara de que sí, tenemos permiso por un año de estar utilizando este recinto. Y como dijo el hermano Enrique, esperamos en un momento preciso abrir las puertas para que la gente llegue. Hasta este momento no nos permiten que la gente entre, a excepción de los familiares como la esposa del hermano y mi esposa, que son los que vienen al servicio. Vamos a hablar de un tema, no sin antes hacer una oración de apertura. Vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor y pedir por aquellos hermanos alrededor del mundo
especialmente por estas situaciones difíciles que están pasando, la que pasó en Florida, esa masacre terrible donde varias vidas se perdieron a causa de un radicalismo religioso que hubo por ahí. Padre, le damos las gracias en este momento en el cual nos permites estar al frente, Señor, y traer una oración primeramente porque nos permites estar aquí, por los que nos acompañan, porque permite, Señor, traer la palabra. Pedimos, Dios, por las familias de todos esos seres que fueron asesinados recientemente, Señor, en esa masacre. Pedimos, Dios, que usted les fortalezca a cada uno de ellos y ellos puedan encontrar esa paz que es imposible a veces encontrarla, Señor, en este mundo. De hecho, no se encuentra, sino la paz que usted ofrece. Pedimos, Dios, que también haga o haya en ellos un entendimiento acerca de lo que las Escrituras declaran. Pedimos, Dios, también de que no haya una malinterpretación de ese suceso que pasó, tampoco haya una promulgación en contra como la que hubo recientemente, Señor, y donde se presentó un evangelio equivocado, un cristianismo del cual no es el cristianismo. Así que pedimos, Dios, por las personas que andan dando este tipo de enunciado equivocamente y que ellos se retracten de esas palabras que han dicho, Señor, públicamente, y oramos por aquellas personas que recibieron ese mensaje no correcto, Señor, y que su corazón, o los corazones de ellos no se pongan más enojados, Señor, contra las personas que han dicho este tipo de palabras, Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das también por aquellas personas alrededor del mundo y que nos están escuchando a través de este medio. Pedimos, Dios, que su palabra llegue al fondo de los corazones de ellos y que puedan traer cambios que son los que necesitan, Dios. En Cristo Jesús le damos la gloria. Amén. Gracias, Señor, por la luz. Ok, vamos a traer un mensaje de esta mañana. Le hemos llamado, tal y como está en la Biblia, Mateos 25. El título que tiene la Reina Valera es la parábola de las 10 vírgenes, otros le llaman la parábola de las 10 doncellas. Y vamos a hablar un poquito de ellas. Quiero hacer mención de 3 cosas para que se pueda entender esta parábola. Quiero decir a manera de introducción cuál es la manera general o popular que existe en la mayoría de las iglesias, especialmente las iglesias evangélicas pentecostales, donde usted ya ha oído probablemente, lo ha oído desde el púlpito, probablemente varias veces ha oído de este tema, a través de la radio, a través de la televisión, a través de una escuela dominical, ha oído la manera en cómo se ha presentado, se interpreta. Y quiero darlo de la manera cómo lo presentan estas iglesias y cómo verdaderamente es el mensaje de interpretación de ella. La parábola 10 vírgenes, por lo general, las iglesias a las cuales yo me he referido de manera general, toman esta parte escritural y la aplican a la iglesia, adjudicándosela y diciendo de que lo que la parábola de las 10 vírgenes declara es que cuando Cristo venga, las personas que no estén haciendo lo que Jesús declara en su palabra, ellas son las que van a quedarse, en el sentido de que son las personas que van a perder su salvación. Aquí la manera en que ellos la aplican es que hay 2 grupos, unas personas que estuvieron preparadas y que no perdieron su salvación, y la otra es otro grupo que por causa de no cuidar la salvación que Dios les regaló, ellos se perdieron. Ellos dicen que esto es lo que representa la parábola 10 vírgenes, 5 y 5. Las 5 que pasaron son las personas que cuidaron su salvación y por tanto entraron. Las otras no cuidaron su salvación y no pudieron entrar. Ese es el mensaje popular
que se viene desarrollando en las iglesias evangélicas pentecostales. Es muy popular esta interpretación, pero antes de entrar en detalles en ella, yo quiero dar algunas informaciones para que podamos entenderla verdaderamente cuál es el mensaje de ella. Una de ellas, lo primero que quiero hacer mención es que tenemos algunas problemáticas que quiero dar. Si la aplicamos a la iglesia, por ejemplo, hay una problemática que yo encuentro por lo menos en la Biblia, y es en 2 Corintios 11:2. Ellos dicen que son, o mejor dicho, las 10 vírgenes aplicadas a la iglesia. 2 Corintios declara lo siguiente. Hay una parte de la cual yo considero que contradice esta interpretación de lo que dicen las organizaciones populares o evangélicas pentecostales. 2 Corintios 11:2 dice lo siguiente: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado. La palabra desposar tiene la idea o el mensaje de que una persona se compromete con otra persona, donde un hombre se compromete con una mujer. Ese significa desposar, o sea, un compromiso de que se casaron. Aquí Pablo habla que ha desposado o ha llevado a la iglesia a Cristo, que es el esposo, para presentaros como una virgen pura. Pablo declara que la iglesia en sí es una virgen, no varias vírgenes. Es una virgen a la cual se le es presentada a Cristo el esposo. La parábola de las 10 vírgenes, por tanto, tiene una problemática que tendrá que resolver en el sentido de que aquellas personas que utilizan esto para aplicárselo a la iglesia, hay una controversia con 2 Corintios 11:2. Segundo, hay una problemática más, y es que si se le aplica a la iglesia, tenemos otro problema. Recordemos que la iglesia comienza desde el libro de los Hechos. La iglesia comienza siendo conformada por grupos de judíos. En el proceso del tiempo, la iglesia fue adquiriendo más creyentes, pero estos no eran propiamente judíos, sino que eran cristianos gentiles. Hoy en la actualidad, la iglesia de Cristo está conformada mayormente por creyentes gentiles y un grupo minoritario de judíos. Hasta este momento la iglesia sigue en función, pues Cristo no ha regresado todavía por ella, lo que se conoce como el arrebatamiento en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Por tanto, la iglesia sigue en función, sigue en camino, sigue en existencia. Así que decir que esta parábola es aplicada a la iglesia en sí tiene una problemática, porque si nosotros vamos al contexto inmediato de capítulo 24, tenemos una problemática otra vez allí que contradice ese tipo de interpretación que se le está dando, donde se le está aplicando a la iglesia. Por ejemplo, lo vamos a encontrar aquí, Mateo 24, 29, dice lo siguiente, tiene un subtítulo en la parte de arriba que Reina Valera o los que tradujeron la palabra le pusieron para dar la idea al tema que se refiere, y es la venida del Hijo del Hombre. 29 dice, inmediatamente después de la tribulación. Ok, ahí tenemos un problema ya. Si nosotros vamos a aplicar la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia, ya tenemos un problema, porque eso implica que la iglesia pasó la tribulación, a menos que usted sea de las personas que creen la postura de que la iglesia pasa la tribulación, si es que usted cree eso. Pero hay una problemática con esa postura, no vamos a entrar en detalle, pero la mejor postura con respecto a la iglesia es que ella no pasa tribulación, porque hay varios versos que respaldan esa posición. Así que inmediatamente después de la tribulación, ya que 2 días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas.
entonces dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Para los que entienden las partes escriturales, cuando Cristo viene, cuando dice que va a aparecer el hombre, o sea, Cristo Jesús, de hecho, si nosotros seguimos leyendo, dice que aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso significa que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Eso quiere decir que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Allí le agarramos al asunto. Por tanto, si estamos hablando de la segunda venida de Cristo, eso quiere decir su contexto, es imposible ubicar las parábolas de las 10 vírgenes o la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia, cuando eso implica que si Cristo ya está viniendo, estamos hablando de que está viniendo después de los 7 años de la tribulación, su segunda venida. Para entonces, de acuerdo a las Escrituras, la iglesia ya ha sido levantada. Eso implica que no puede aplicarse a la iglesia. Ahí tenemos otro problema que contradice ese tipo de interpretación popular que existe. Otra cosa, quiero hacerle mención, cuando Jesús trae esta parábola de las 10 vírgenes, recuerden, ustedes saben, Jesús lo sabía perfectamente, que había una problemática a la cual Jesús se confrontó, y quiero hacerse la mención. Los judíos y sus leyes, ellos enseñaban, Jesús lo sabía perfectamente. Todo esto lo estoy dando como un contexto o una información tomando en consideración el contexto cultural de ellos y la manera en que los judíos pensaban. Jesús sabía perfectamente cuál era el pensamiento de ellos. Ellos enseñaban que el cumplimiento de los preceptos legales en sentido estricto eran suficientes para alcanzar la salvación. Esa era la mentalidad del judío en el tiempo entonces de Jesús. También consideraban que por ser descendientes de Abraham, según la carne, tenían asegurada la entrada al reino de los cielos, guardando la ley. Esa era otra cosa que los judíos mantenían y enseñaban. Jesús lo sabía perfectamente. Pero, ¿cómo podemos darnos cuenta de que Jesús sabía y entendía esta mentalidad de estos señores? Bueno, si usted se va a Juan 8, 39, 44, usted se va a dar cuenta de la conversación que hubo entre Jesús y los fariseos. Y usted se va a dar cuenta allí cómo en esa conversación Jesús le está dando a entender a ellos que los únicos hijos verdaderos de Dios eran aquellos que entendían el mensaje de acuerdo a cómo Abraham lo entendió. Él les dijo, si ustedes fuesen hijos de Dios, entendieran en mi lenguaje y no procurarían matarme. Pero como ustedes no entienden mi lenguaje, ustedes no son hijos de Dios, le dice, sino ustedes son hijos de su padre. Y cuando él les dice eso, más abajo le dice, todos son hijos del diablo. Entonces le está diciendo a ellos que ellos tienen como padre, dirigente o guiador al diablo en lo que concierne en lo espiritual. Jesús les está diciendo a ellos que el diablo, Satanás, es el padre de ellos en lo espiritual, no en lo natural, pero sí en lo espiritual. Jesús lo sabía perfectamente. Y otra parte que usted puede leer para poder entender lo que es esta parábola es Romanos 9 y 10. Si usted lee Romanos 9 y 10, usted se va a dar cuenta perfectamente cómo Pablo trata el tema de la nación de Israel con respecto a la salvación por gracia. Lo trata bastante amplio y claro. De hecho, nosotros tenemos programas grabados sistemáticamente del libro de Romanos. Si usted puede saber más de eso, quiere saber más de eso, puede encontrarnos en Equipando el Cristiano, en la sección, ahí va a ver estos temas grabados. Pablo trató y entendió perfectamente cuál era la mentalidad del judío de ese entonces con respecto a la salvación, y por eso él les ataca o les exhorta a que tengan una mentalidad diferente, por la salvación era por gracia.
La parte escritural de Juan 3 descalifica también esta mentalidad de los judíos cuando Jesús habla acerca de la posición de nacer de nuevo. La narración de esta parábola está dentro de este contexto que nosotros acabamos de mencionar, como también de Mateo. Si nosotros entendemos el contexto inmediato, que es Mateo 24, y este contexto que acabo de mencionar, como es Juan 8, 39 al 44, y Romanos 9 y 10, y la conversación de Jesús con ellos, y Juan capítulo 3, vamos a entender mejor la parábola de las 10 vírgenes. Otra cosa que quiero traer mención es cómo es que se celebraba una boda judía. Quiero darlo de manera simplificada, bastante superficial, para que se tenga una idea, para que nosotros podamos entender esta parábola de las 10 vírgenes. Si yo voy a entender o a leer la parábola de las 10 vírgenes sin tener en cuenta los contextos o el contexto escritural inmediato, que es Mateo 24, y el contexto de Romanos 8 y 9, y Juan 8, que es la conversación de Jesús con los fariseos, vamos a dar una interpretación equívoca. La manera de cómo se celebraba una boda judía era de esta manera. El padre es el que buscaba a la novia del novio. Luego el hijo era llevado a firmar esta reunión que tenía, o tuvo el padre primeramente con la muchacha. Él llega y va a firmar este papel donde se compromete y queda desposado con ella. Para eso ustedes pueden ir a Mateo 1:28, donde se habla del desposatorio de María con José. Entre estos compromisos era de que él iba a tener un tiempo alejado de la persona, de la esposa en este caso, y que luego iba a regresar por ella. La tercera parte es que llegando a la fecha, el novio salía de su casa e iba a la casa del padre de la novia, donde ella estaba, para tomarla ya como esposa, o sea, llegar a traerla, ir a recogerla y llevársela. Juntos se dirigían a la casa del novio, o sea, a la casa de él. Y luego de ahí salían a un lugar que estaba preparado para celebrar el banquete. Esa era la manera en que se celebraba una ceremonia judía. La iluminación no tiene el caso tal vez mencionarlo, pero no es como en este tiempo como se ilumina hoy. La comitiva de la novia eran las 10 doncellas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esta parábola? Teniendo todas esas ideas en nuestra mente. Entonces el reino de los cielos, dice Jesús, será, o sea, la palabra está en tiempo futuro, será, dice él, es probable, o podemos entender que es algo que viene todavía, que todavía no se da, porque si hemos entendido el contexto, eso significa que todavía no se está dando, pero se va a dar. Será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Una cosa que yo quiero hacer notar es que todas ellas tenían algo similar. Tenían lámparas, eran iguales, tenían ciertas características muy similares. El problema se dio no en ese momento, que se llegue el momento. Hasta que llegue el momento, se sale a la luz cuál es la diferencia entre uno y otro. La interpretación aquí, si nosotros la aplicamos a la iglesia, ya dijimos que es una controversia bastante grande, porque tenemos un problema. Ya dimos algunos versos que contradicen esa postura. Entonces, como está ubicada dentro del contexto escatológico de que Cristo va a venir en la segunda venida, es lógico de pensar que la mayoría, o por lo menos la mayoría de los interpretadores de las Escrituras declaran que está hablando no de la iglesia, porque eso ya está descartado. Ya hemos visto, ya hemos dado partes escriturales, hemos dado su información de que es imposible aplicársela a la iglesia. No puede aplicársele a la iglesia. Por tanto, tiene que ser aplicable para alguien más.
Los entendidos de las Escrituras declaran que está aplicado para la nación de Israel, no para la iglesia. Esta parte de las 10 vírgenes se le aplica a la nación de Israel cuando Cristo venga a la segunda venida, donde viene a celebrar un banquete de celebración con la novia, en este caso la iglesia. Los invitados, ya que hay unos invitados aquí que van a participar de la boda, los entendidos declaran que es la nación de Israel a la cual se le invita para ser partícipe de esta conmemorable celebración donde Cristo celebra las bodas con su novia, la iglesia. Los 5 y 5 números o 5 personas y 5 personas no tiene en sí algo específico porque son 5 por son 5. Algunos tratan de dar alguna explicación, otros omiten entrar un poco más en detalle por cuestión de llevar o especular un poquito más allá de la información que se nos ha dado. Pero, hablando de un término general, podemos decir que cierto grupo de personas creyeron en el mensaje de salvación de los judíos, en el mensaje de salvación por gracia, y cierto grupo de personas siguen en la actualidad bajo los rudimentos de la ley, o sea, amparándose bajo la dirección de la ley. Hablando en términos ya claros, en manera de conclusión, podemos decir, en base a las informaciones contextuales que hemos dado, hay un grupo de personas, de judíos, que han creído al mensaje de salvación por gracia. Y en el momento en que Cristo viene, se hace la invitación para que sean partícipes de la celebración de Cristo con su novia la iglesia. Un grupo va a entrar, otro grupo no, porque unos creyeron el mensaje de salvación, otros no creyeron el mensaje de salvación. Y es por eso que se aplica la parábola de las 10 vírgenes de esa manera. Aplicarla a la iglesia, vuelvo a declarar, imposible. No se le puede aplicar a la iglesia porque entonces o usted cree que la salvación se pierde o usted está ubicando a la iglesia después de los 7 años de tribulación. Si usted cree en esa postura, pues a lo mejor puede aplicarla de esa manera. Si no de esa manera, no hay otra manera en que usted tal vez pueda salirse y explicarlo de esa manera. Si no, no hay otra manera, porque la mejor manera precisa es que la iglesia es levantada antes de los 7 años de tribulación. La segunda venida es cuando Cristo viene y viene a celebrar las bodas con la iglesia y hace una invitación a la nación de Israel a que participe, donde solamente ciertos grupos de personas entran a la participación y otros no entran a la participación. Esa es la manera más precisa, sencilla y correcta que podemos aplicar la parábola de las 10 vírgenes, no de la manera popular que se utiliza para decir, hermano, si usted está como una de las 5 vírgenes insensatas, usted, hermano, va a perder la salvación, usted se va a quedar y usted se va a hacer así y usted va a hacer allá. Y todos los otros hermanos que se fueron son porque cuidaron su salvación. Esa es una interpretación equívoca, no bíblica, fuera de un contexto bíblico. Así que, hermano, esa es la manera correcta. Ese es el mensaje que le traemos esta mañana. Así que creemos que es la mejor manera y espero que sea de gran bendición para usted. Vamos a cerrar el mensaje dándole una oración de cierre. Gracias al Señor le damos porque has permitido, Señor, traer la palabra. Pedimos, Señor, que su Santo Espíritu, que es el que está con nosotros y en nosotros, nos ayude a entenderla, a comprenderla, a memorizarla, a ponerla por obra, Señor. En este momento, Señor, yo traigo a memoria a mi hermana Camila. Pedimos, Señor, desde este momento por ella, de que usted le dé la fortaleza para que ella pueda superar esa situación en la cual está ahorita, en la cual ella se siente abatida, Dios, y no puede sobreponerse de esa situación en la cual está. Ella considera, Señor, que está abatida completamente y no puede pararse como una hija suya. Pedimos, Dios, porque sabemos que la oración tiene poder y sabemos que su Espíritu Santo es el que la fortalece y la levanta, Señor, que ella no escuche más esas mentiras del enemigo. Y como ella, hay muchas personas abatidas, considerando, Señor, de que ya no son hijos suyos, de que usted es enemigo de ellos o ellos se han convertido en enemigos suyos, pero de la palabra es fiel y clara y declara que nosotros en Cristo Jesús jamás somos sus enemigos, no más. Hemos salido de esa enemistad con usted estando en Cristo Jesús, Señor.
Gracias por la oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, quiero recordarles que nuestro correo electrónico es, que nuestro website es www.equipandoalcristiano.com. ¿Tenemos algún escrito nuevo, pastor? ¿No? Ok. No es porque no queramos, hermanos, hemos estado muy ocupados. Les informo que el pastor y yo estamos por sobrellevar, se puede decir, pastor, un estudio a conciencia con respecto a un tema que el pastor presentó, que tenemos que indagar correctamente. Vamos a pasar, creo que bastantes horas, así que tal vez la semana que entra no va a haber servicio. Tenemos un evento aquí, va a haber un evento aquí en la iglesia, así que vamos a aprovechar el pastor y un servidor para meternos en la palabra y en el estudio. Así que por favor, hermanos, pedimos de sus oraciones y por favor pidan mucho por nosotros para que el Señor nos revele lo que es correcto y que podamos entender su palabra y el contexto de la misma de manera correcta. Todo lo que se ha dicho aquí el día de hoy, no crea absolutamente nada. Vaya usted a su Biblia e indague por usted mismo. Nosotros, como Equipando al Cristiano, siempre tratamos de presentar el Evangelio en contexto. Sin embargo, si usted tiene una interpretación diferente, nos encantaría escuchar al respecto en equipandoalcristiano@gmail.com. No doy una el día de hoy, pastor. Definitivamente. Escríbanos sus correos electrónicos con respecto al tema que el pastor acaba de presentar. Sabemos que hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. Créanme, ha sido un estudio de conciencia. Sabemos y creemos que es lo mejor, la mejor comprensión que se puede llegar a tener de el tema que trajo el pastor el día de hoy. Pero como le dije, investíguelo usted, léalo usted, tome sus propias conclusiones. Nuestros teléfonos aparecerán aquí abajo, junto con la dirección que apareció también al principio del programa. Así que no tengo nada más que decir. Hermanos, que tengan un excelente día del Padre a todos aquellos varones y a todas las madres, que tengan un excelente día celebrando a esos padres, pues sabemos que nosotros hacemos mucho esfuerzo el Día de la Madre. Así que el Día del Padre también tiene que haber mucho esfuerzo. Que Dios me los bendiga a todos hoy y siempre. Amén y amén.